buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra clase número 3 de este curso que se titula El Dios que provee. Y hoy vamos a platicar qué es lo siguiente que nos provee. La clase se titula El Dios que provee certeza sobre su carácter. Y yo le voy a pedir a mi hermanita Lore Coahuilazo si nos puede hacer favor de dirigirnos en oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Adelante, Lore. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Padre, buenas noches. En esta ocasión te damos gracias, Señor, por la bendición de estar todos aquí presentes para escuchar tu palabra y conocer más de ti. Agradecemos este tiempo que nos permites estar escuchando a todos los hermanos y te pedimos, Padre, por todas y cada una de las familias de los hermanos aquí reunidos, para que nos ayudes y nos dirijas en tu palabra. Amén. Amén. Pues vamos a iniciar con el objetivo de nuestra clase, que es aprender que la certeza del carácter de Dios es la base de una fe madura, una fe que obedece sin explicaciones y descansa aún sin comprender. Vamos a estar caminando en la vida de Abraham. La historia de Abraham no es la de un héroe perfecto, sino la de un hombre real cuya fe fue formada a lo largo del tiempo, en medio de necesidades, temores y silencios que muchas veces parecían pesar más que las promesas que había recibido. Su fe no nació madura como la de ninguno de nosotros, se desarrolló lentamente en el terreno áspero de la incertidumbre y en los días en que su corazón dudaba más de lo que creía. Cuando Dios lo llamó por primera vez, le dijo en Génesis 12, 1 al 3, le dijo así: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham obedeció este llamado, pero lo hizo de una forma muy peculiar, porque Dios le había dicho: vete de tu tierra y de tu parentela. Sin embargo, él se llevó consigo a Lot. No fue como tal una desobediencia abierta, sino fue la expresión humana de alguien que quiere confiar en Dios, pero aún necesita aferrarse a algo familiar, algo que le dé seguridad. Llama la atención que Dios no lo regañó, no le dijo, bueno, ¿qué carambas de indicaciones te di? Sino que por el contrario, no lo rechazó, no le exigió, le dio una fe, no le pidió una fe impecable. Lo recibió tal y como estaba y continuó trabajando en su corazón. Más adelante la escritura nos dice en Génesis 12:10 que hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Abraham no bajó a Egipto porque Dios lo mandara. Él se fue porque el miedo que tuvo por morir de hambre ahí, pues fue más grande que la promesa de que Dios lo iba a bendecir, ¿verdad? Y al sentirse vulnerable, en el siguiente versículo leemos: y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma a causa de ti. Este acto, que Abraham vio como una estrategia de supervivencia, fue también una confesión silenciosa de su temor. Era como estar diciendo, pues no sé si Dios pueda protegerme aquí. Entonces, como no sé si me vaya a proteger, mira, mejor vamos a decir que eres mi hermanita. Y este hombre que estamos viendo es el Abraham que precede al gran Abraham, padre de la fe. Un hombre que aún batalla con pensamientos que revelan una fe frágil, una lucha que muchos de nosotros también hemos tenido y la conocemos. Tiempo después, cuando Dios volvió a hablarle y le prometió descendencia, Abraham respondió desde el cansancio y desde la espera prolongada, ahí en Génesis 15, 1 al 3, cuando Dios le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será en sobremanera grande.
Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Dios no lo reprendió por esto, no le dijo, bueno, qué caramba, no te estoy diciendo que yo te bendeciré. Al contrario, reafirmó su promesa con mucha ternura ahí en versículo 5 de Génesis 15, cuando dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y nuestro texto declara que Abraham dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, ahí tuvo una fe salvadora, ¿verdad? Ahí ya él creyó y le fue contado por justicia. Pero, ¿qué pasó después? En Génesis 16:2 vemos que dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Ellos intentaron ayudar a Dios cuando el silencio parecía demasiado largo, cuando parecía que pasaba un año, pasaban dos, pasaban muchos y no venía el bebé. Aún así, Dios volvió a confirmar su promesa en Génesis 17, 15 y 16. Dice así, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos saldrán de ella. Ahora la reacción de Abraham fue esta en versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara ya de 90 ha de concebir. Y hermanos, cuando Sara escuchó la promesa, también se rió. Ahí en Génesis 18, 13, 14. Dice, entonces Jehová dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Esa risa, pues no era una mera burla, era más bien la mezcla de incredulidad, de cansancio, de un deseo que no era satisfecho y de alguien que ya no sabe si puede esperar o ya no puede esperar más. Incluso después en Génesis 18, 13 y 14, Abraham vuelve a tropezar, pues tropieza delante del rey de Gerar cuando vuelve a decir que Sara es su hermana. Como vemos, hermanos, la fe no siempre avanza como uno quisiera, ¿verdad? En una línea recta, ascendente, ahí, derechita. A veces retrocede, a veces tropieza, a veces vuelve a empezar. Al observar toda esta trayectoria, entendemos que Dios no solo guiaba a Abraham a una tierra prometida, sino que estaba formando también su corazón. Cada duda y cada espera revelaban su necesidad de conocer no solamente las promesas del Señor, sino el carácter de aquel que se las había hecho. Dios permitió este proceso porque no quería una fe frágil, sino una fe firme y estable. Trabajó pacientemente con Abraham para llevarlo a una fe madura, una fe que ya no depende de explicaciones, sino que descansa en la certeza de quién es Dios, cuáles son sus atributos. Hermano querido, piensa, si tú has experimentado el carácter de Dios en tu vida, ¿podrías decir, Dios me ha provisto de toda certeza sobre su carácter? En el caso de Abraham, después de años de silencios, de temores, de tropiezos, de caídas, este camino encuentra su culminación en el pasaje que estudiaremos hoy, donde Abraham obedece no porque entiende, sino porque conoce profundamente el carácter de quien lo está llamando. Este es nuestro pasaje de estudio, Génesis 22, 1 al 19, y conforme lo vayamos desarrollando, lo vamos a ir leyendo. Hay pasajes en la Biblia que tocan fibras muy profundas de nuestro corazón. Génesis 22 es así. Dios nos presenta a Abraham como un hombre real, con un corazón que había creído muchas veces, pero que también había tenido momentos de incertidumbre.
Como vimos, él era alguien que llevaba años escuchando a Dios, pero que todavía cargaba dudas en su corazón. Aunque ya tenía en sus brazos al hijo prometido, todavía quedaba una parte de él que necesitaba ser tratada por Dios. Es el lugar interno donde uno se pregunta si el Señor va a actuar a nuestro favor o nos veremos inmersos en la más grande desolación. Nuestro pasaje inicia diciendo, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. La expresión después de estas cosas se refiere a lo que Abraham había venido viviendo previamente, lo que vimos en nuestra introducción, esos eventos que formaron, que pulieron y que purificaron su fe. Así que Dios no prueba a Abraham de la nada, lo prueba después de trabajar profundamente con él. Estas cosas también incluyen las fallas y procesos internos de Abraham, sus mentiras, su temor constante, su impaciencia que lo llevó a tener un hijo con Agar, sus heridas, sus luchas y después de experimentar cómo Dios lo sostuvo, incluso en medio de sus errores. Entonces llega la prueba que mostrará cuán profunda es su fe. Además, Abraham ya se había establecido como padre de naciones. En Génesis 21 se ven señales claras de ese cumplimiento. Tenía tierras, pozos, pactos, estabilidad y una bendición visible. Dios elige probarlo cuando ya no es un nómada, sino cuando es un hombre formado. Finalmente la prueba llega después de que Abraham ama profundamente a Isaac. Para que la prueba tenga peso, pues vemos que Isaac ya estaba grandecito, ya había crecido. Ya Abraham e Isaac habían caminado juntos, habían hablado, ya tenían un vínculo, habían compartido vida y se había convertido no solo en su hijo, sino en la encarnación viva de una promesa dada por Dios. Por eso el Señor le dice en el versículo siguiente, toma a tu hijo, tu único Isaac, al que amas. Y es que, hermanos, el corazón no solo puede probarse el corazón solo puede probarse cuando se ha apegado mucho a ese tesoro que va a tener que soltar. La palabra utilizada como probó en el original es nasa. Está en hebreo, es la palabra 5254 del diccionario Strong y hace referencia a someter algo a algún tratamiento para revelar su calidad. Como vemos, esta prueba no era para que Dios conociera la fe de Abraham. Dios es omnisciente, él ya lo sabía. Pero Abraham sí tenía necesidad de conocer el carácter de Dios en plenitud. Y tal necesidad debía ser satisfecha no nada más por la teoría, sino por una experiencia viva. Él ya había pasado por algunas pruebas en las que había obedecido, pues unas veces bien y otras veces no tan bien. Pero la pregunta es, ¿por qué creerle a Dios unas veces y otras no? Él necesitaba saber que Dios era capaz de proveerle absolutamente de todo. Necesitaba experimentar el carácter de Dios en su vida, vivir que el Señor es formador, proveedor, santo, sabio, cercano, redentor, fiel en el dolor y completamente digno de confianza. Nuestro texto continúa en versículo 2. Si me hace favor, hermano Roberto, Génesis 22:2. 22:2. Sí, Amén. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. muchas gracias. Hermanos, la distancia entre Berseba, donde Abraham estaba, y el monte Moriah, identificado con la región donde más tarde se construyó el templo en Jerusalén, se estima de entre 64 y 80 kilómetros. Un trayecto que tomaba aproximadamente 3 días a pie con animales de carga y equipo. Y te pregunto, hermano, ¿te puedes imaginar saber que tú vas caminando junto a tu hijo y que son los últimos momentos de su vida que probablemente tú compartirás? ¿Qué le platicarías? ¿Qué le dirías acerca del carácter de Dios? ¿Cómo sería ese tiempo? ¿Cómo lo viviría tu corazón de padre? Sin dudas, debió ser un camino muy, pero muy difícil para este hombre. ¿Y cómo fue su obediencia? Hay que verla, ¿no? Él va ahí caminando. ¿Cómo fue su obediencia? ¿Qué dice en versículo 3?
Adelante, hermano Roberto. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hermanos, la obediencia de Abraham fue inmediata. No aplazó lo que Dios le pidió. No buscó una excusa. No dijo, ay, Señor, pues, ¿qué tal que entendí mal? Mira, voy a orar un poquito más al respecto. Por muy doloroso que fuera, porque él sabía que mientras más se tardara, más se le rompería el corazón. Su obediencia no brota de un entusiasmo de decir, bueno, pues vámonos porque me urge ofrecer a este muchacho. No, ¿verdad que no? Brota de una fe madura, de una convicción profunda de quién es una obediencia silenciosa, sin protestar, sin negociar, sin discutir, porque ante Dios, anteriormente, Abraham sí discutía, pues le cuestionó a Dios la promesa del hijo, propuso alternativas, mintió por miedo, o sea, él buscaba como una salida. Pero aquí vemos que no habla, no reclama nada, no busca ningún atajo como antes. Su silencio es símbolo de madurez espiritual. Qué fe tan grande, hermanos, pero Abraham no se convierte de la noche a la mañana en un gigante espiritual. Pasaron 25 años del llamamiento de Abraham hasta el nacimiento de Isaac. Y se calcula que por lo menos para el tiempo de este pasaje, ya el niño tenía como 15 años. Entonces ya habían pasado por lo menos entre 35 y 40 años que Dios había caminado con Abraham. Años en los que él fue formado en el horno de la duda. Como vemos, pues cayó dos veces en la misma mentira, no confió mucho en la promesa, se desesperó, tomó decisiones equivocadas, etcétera. Pero Dios fue paciente. Dios fue tierno y persistente. Y Abraham aprendió lentamente a confiar en aquel que pasara lo que pasara, el Señor nunca le falló. La obediencia de Abraham en este pasaje es fruto maduro de años en que Dios estuvo construyendo su carácter. Pero hermano, si la fe de Abraham ya estaba a este nivel, entonces ¿para qué la prueba? Simplemente porque la fe madura solo se convierte en una fe aprobada al pasar por el fuego. Hermanos, este es el punto culminante. Abraham ya tenía una fe salvadora, pero Dios quería una fe aprobada. En Santiago 2, 21 a 22 leemos, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La prueba fue para pulir a Abraham hasta el brillo más alto y convertirlo en el padre de la fe, el ejemplo supremo de confianza y obediencia y una referencia eterna en la escritura de alguien que confía plenamente en Dios. Hermanos, el camino de Abraham es un espejo abierto donde podemos ver reflejado nuestro propio proceso con Dios. Porque del mismo modo que Abraham fue llamado, fue formado, fue quebrantado, fue levantado y finalmente probado, tú y yo también caminamos con un Dios que no destruye y hemos pasado las nuestras, hermano. Dios no confunde, Dios no abandona, Él es un Dios que trabaja en nosotros con paciencia y con propósito, moldeando, puliendo y perfeccionando nuestra fe, esa fe que Él mismo sembró en nuestro corazón. Ahora veamos algunos aspectos del proceso de la prueba. El primer aspecto es que Dios no se conforma con una fe salvadora, con una fe inicial. Él quiere una fe aprobada. Es posible tener una fe sincera y verdadera, pero tenerla todavía inmadura. Y es que la fe que salva es apenas el comienzo. La fe aprobada es el destino al que Dios quiere llevarnos. Yo le voy a pedir a mi hermana Vivi si me hace favor de leer Primera de Pedro 1, versículos 6 al 7. Y después va mi hermano Luisita. Sí, Primera de Pedro, gracias. en lo cual vosotros alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza,
gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Dios prueba porque ama, prueba porque busca mostrarnos y que nosotros mismos reconozcamos que nuestra fe es más firme y más profunda de lo que imaginábamos. Dios ya sabía que Abraham obedecería, pero era Abraham quien necesitaba descubrir hasta dónde podía llegar en su obediencia al Señor y en su confianza y en su entrega. Nosotros también necesitamos ese descubrimiento en nuestras vidas, hermanos. ¿Y saben dónde lo vamos viendo? En el proceso de la prueba. Otro aspecto de la prueba es que revela si vivimos del carácter de Dios o solo de sus promesas. Vean qué interesante. Todos apreciamos mucho las promesas de Dios, su provisión, su cuidado, su consuelo, su protección. ¿Quién dice, ay no, Señor, mira, no te preocupes, yo por mí, mira, yo solito me voy a poner ahí a buscar cómo le hago para comer? No me cuides, yo le voy a echar ganas y voy a andar con los ojos, pero si para todos lados. Claro que no. Todos amamos sus promesas, pero las pruebas plantean preguntas aún más profundas. Ahí es donde decimos, bueno, ¿estoy amando más lo que Dios me da? ¿Amo más su mano o amo más a Dios? ¿Mi fe está descansando en lo que veo? ¿En el número de ceros que tiene mi cuenta bancaria? ¿O mi fe descansa en el carácter de Dios, en quién Él es, en la forma en la que se ha manifestado a mi vida, en qué está descansando? Cuando Dios permite circunstancias dolorosas o inciertas, no se está retirando, al contrario, se está revelando, está dejándonos ver su fidelidad que es inquebrantable, su provisión exacta, su soberanía perfecta, esa bondad que Él tiene constantemente en nuestras vidas. Hermano Luisita, ¿nos puede leer Hebreos 10, 22 al 23, por favor? Amén. Hebreo de 10:22 va. Dice así, acerquémonos con corazón sincero e en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. 23. Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es que prometió. Muchas gracias, hermano. En las pruebas no solo se afirman nuestras convicciones, el Señor mismo se da a conocer profundamente. Ahí es donde decimos, porque fiel es el que prometió. Otro aspecto es que en la prueba aprendemos a obedecer incluso cuando no entendemos. Miren, hermanos, la fe aprobada no es una fe sin luchas, sino una fe que decide obedecer. Y decide obedecer en momentos que a veces hasta estamos temblando. Cuando Abraham, perdón, como le pasó a Abraham, ¿verdad? Muchas veces obedecemos con el corazón apretado, pero obedecemos. Y es precisamente en esos momentos donde se revela de qué está hecha nuestra confianza. Si de lo que vemos con nuestros ojos o de lo que sentimos o de aquel que ve lo que nosotros no vemos. Si de nuestra fuerza o del conocimiento sobre su carácter. Vamos a leer Romanos 4, 20, 21. Si me haces favor, Lore. Romanos 4, versículos 20 y 21. Sí, nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. Abraham estaba completamente seguro de que Dios tenía poder para cumplir su promesa. Muchas gracias. Hermanos, Abraham no actuó porque él se sintió muy fuerte. Él no dijo, no, pues tengo ahorita la fuerza aquí necesaria para poder ir y ofrecer a mi hijo. Él ah, ah, decidió creer. Su obediencia no fue producto de una emoción, fue producto de plena convicción. Finalmente, el carácter de Dios se vive, no solamente se aprende. Las pruebas no solo nos muestran quién es Dios, nos obligan a experimentar y a encarnar lo que sabemos. En el proceso aprendemos a decir los atributos de Dios y ya no de memoria, sino desde nuestra propia vivencia.
Hermano querido, dime si tú ya viviste y eres testigo fiel de que Dios provee, de que Dios sostiene. Tú puedes decir, hermanos, Dios no miente, Dios es cercano a mí, Dios me acompaña, Él está conmigo, Dios no se equivoca, Dios nunca llega tarde. Si tú puedes decir todo eso con plena certeza, dime cómo lo aprendiste, ¿verdad? Pues a través de la prueba, a través de esas veces que decimos aquí nada más Dios y sí, efectivamente nada más Dios y viene y nos saca bien y nos da más saliendo. Ahí es cuando podemos decirlo con tanta certeza porque ya lo vivimos. Ahora veamos cuál es el resultado de una fe aprobada. Bueno, el primer resultado es la fortaleza espiritual. Quien ha caminado por el fuego y ha visto a Dios dentro de él, ¿verdad? Como aquellos 3 jóvenes en Daniel 3, ya no vive igual. La fe aprobada es una fe estable, profunda y resistente. Otro resultado es la madurez y la estabilidad. La fe aprobada produce un carácter firme y completo. Dios no desea hijos frágiles, sino creyentes que caminen con seguridad en su carácter, sabiendo perfectamente bien quién es Él. Otro resultado más, una relación con Dios más íntima y más real. Después de Moría, Abraham ya no habló de Dios solamente por teoría, ¿verdad? Sino como una realidad vívida. Y así también ocurre con nosotros. Descubrimos a un Dios cercano, un Dios palpable, un Dios fiel. Y lo podemos, incluso podemos sentir su consuelo y su abrazo en esos momentos que estamos pasando, ¿verdad? Por, por aquella prueba. Y aquí tenemos otro resultado que es un testimonio que edifica a otros. Hermanos, el proceso que hoy duele será luz para otros hermanos mañana. Las pruebas que estás enfrentando, Dios las convertirá en esperanza para alguien más. Y lo más bonito, tú serás el instrumento que Dios utilizará para bendecir a esa persona. Tú le puedes decir, mira, yo ya pasé por una tremenda y sabes qué, en ese tiempo yo nunca caminé sola, yo caminé confiada porque sé que fiel es el que prometió. En el camino de la fe, el Señor no solamente cumple promesas, también forma nuestras convicciones. La fe que un día nos salvó es elevada y es llevada paso a paso a proceso para llegar a ser una fe aprobada. Y al final del proceso descubrimos que nunca estuvimos solos. Caminamos con un Dios fiel, digno de confianza, que se deja conocer en el fuego y que se revela a nosotros con amor. Vamos a leer Génesis 22:4, hermano Roberto, por favor. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. El 5 también, por favor, hermanito. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Muchas gracias. Como vemos, la escritura dice que Abraham alzó sus ojos. En el original, la palabra traducida como Nasa está en hebreo. Perdón, la palabra traducida como alzó es Nasa, está en hebreo. Es la palabra 5375 del diccionario Strong y significa literalmente, pues sí, levantar la mirada. Pero si esta acción solo fuera para ver un punto geográfico a lo lejos, pues el texto muy bien pudo haber dicho y hacia arriba y adelante vio el lugar. Pero el Espíritu Santo añade intencionalmente alzó Abraham sus ojos. En hebreo, esta expresión es una fórmula narrativa que marca un momento de conciencia, un momento de decisión y de transición espiritual. Y este momento aparece cuando alguien reconoce algo crucial o que enfrenta una decisión irrevocable. Es mirar con entendimiento. En la mentalidad hebrea, levantar los ojos comunica dependencia, reconocimiento y sumisión a Dios. Es como si el texto dijera, Abraham ve el monte con los ojos, pero lo afronta con el corazón puesto en Dios. Nuestro texto continúa diciendo en versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Hermano, si tú como yo te estás preguntando,
¿Qué pasaba por la mente de este hombre al estar decidido a ofrecer la vida de su único hijo en sacrificio a Dios? Pues la respuesta está en Hebreos 11, 17 al 19. Yo se los voy a leer. Está en la Nueva Traducción Viviente, es la versión que les voy a leer. Hebreos 11, 17 al 19 dice, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Y vean lo que pensó aquí en el versículo 19, lo dice bien claro. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Este mismo versículo, el versículo 19, en la traducción en lenguaje actual dice, Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo, y fue como si Isaac hubiera vuelto a vivir. Hermanos, a veces leemos estos versículos y pues los vemos como parte de la narrativa, ¿no? Y decimos, pues sí, pues él pensó, ¿verdad? Pues aunque muera, el Señor me lo va a traer de una u otra forma, pero él me lo va a regresar. Pero piensa en este hombre. Aunque Dios le devolviera a su hijo, primero debía caminar los 3 últimos días a su lado para luego lastimar a su hijo hasta la muerte, para después degollarlo y esperar a que se desangrara. Y ya después de muerto, esperar a ver la voluntad de Dios, que Abraham estaba seguro sería devolverle. Está bien tremendo, ya pensándolo así, yo lo estaba pensando y dije, qué prueba durísima. La escritura no nos dice que a Abraham no le dolió, nos dice que confió, que decidió creer que Dios puede resucitar a los muertos. Y esta fe, ¿verdad? No elimina el sufrimiento del proceso. Y es que la fe madura no es la ausencia de dolor ni la ausencia de lágrimas, sino la decisión de obedecer a Dios aun cuando nuestro corazón se nos esté haciendo pedazos, aun cuando no veamos ningún sentido en lo que estamos viviendo, aunque estemos de verdad dando cada paso con dolor. La fe se debe de manifestar en ese momento. La prueba no era para que Dios conociera a Abraham, Dios ya conocía cómo era su corazón. La prueba fue para formar en Abraham una fe aprobada, una fe que ya no necesitaba alternativas humanas de andarle buscando que si medias verdades o qué, y no anduviera buscando seguridades visibles. Hebreos dice que Abraham recibió a su hijo de vuelta, pero hermanos, antes de recibirlo tuvo que estar dispuesto a perderlo. Y esa es una de las lecciones más profundas de la prueba. Dios no siempre evita el dolor del proceso, pero sí utiliza ese proceso para mostrarnos las cualidades de su carácter y formar en nosotros una fe firme, madura y completa. Muchos queremos la fe de Abraham al final del relato. ¿Quién no quisiera decir, no, hombre, el hermano Luisita, padre de la fe, qué bárbaro, no, hombre? ¿Cómo salió adelante de tremendísima prueba? ¿No? ¿Quién no quisiera que se dijera de uno así? Pero pocos estamos dispuestos a caminar el duro proceso de la prueba. Hermano Roberto, ¿nos hace favor de leer Génesis 22, 6 al 8? Amén. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó de su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Amén. Amén, hermano. El texto comienza diciendo que Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, ¿verdad? Este es un dato que nos hace ver que el joven es lo suficientemente grande y fuerte como para cargar la leña necesaria para el sacrificio.
También vemos que el muchacho no pone ninguna resistencia, no hay ninguna queja, ningún temor expresado. Isaac camina obediente y confiado, y su actitud revela un corazón que confía plenamente en su padre. Mientras avanzan, Isaac rompe el silencio con una expresión muy cariñosa, muy íntima, y dice, Padre mío. Esta palabra en el original es Abi. Está en hebreo, es la palabra número 1 del diccionario Strong, y revela, pues sí, en sí la paternidad, pero en un marco de confianza absoluta, con un vínculo afectivo muy profundo. Es una palabra cargada de cercanía y de seguridad, como decir, papacito mío. ¿Qué sentiría Abraham al escuchar esas palabras? ¿Qué hubieras sentido tú, hermano? Vemos que Isaac observa que todo está preparado, el fuego, la leña, pero falta lo esencial. Entonces formula la pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Es una pregunta inocente, como diciendo, ¿de dónde lo vamos a sacar aquí? La respuesta de Abraham revela el estado de su corazón. Él no evade la pregunta ni engaña a su hijo, pero tampoco entra en detalles que Isaac no puede comprender. Con una fe serena y firme responde, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Abraham no dice, Abraham no dice cómo, ni cuándo, ni de qué manera va a suceder, ¿verdad? Simplemente afirma las cualidades de Dios, que Dios todo lo ve, ¿verdad? Que Dios es digno de confianza, que Dios es proveedor y que Dios nunca falla. En ese momento, la fe de Abraham no depende de lo que está viendo, no depende de entender el resultado de lo que va a pasar, sino de conocer que el Señor que lo ha llamado es quien está probándolo, pero no está desesperado. Está en medio de una prueba durísima, pero no está desesperado. Está siendo quebrantado, pero nosotros nada más de leerlo, yo nada más de leerlo quiero llorar, pero no está dudando. Y hermanos, ese es el perfil que debe de tener un creyente en la prueba. Estar firmemente abrazados del carácter de Dios. Saber que Él quiere lo mejor para nosotros, saber que Él tiene poder, saber que en Él podemos confiar. El texto concluye con una frase profundamente significativa que dice, e iban juntos. Ambos caminaban en la misma dirección, aunque desde lugares distintos. Isaac caminaba confiando en su padre. Abraham caminaba confiando en Dios. Y en esa confianza compartida, Dios está obrando en silencio. Hermanos, la fe madura no siempre tiene respuestas inmediatas, pero siempre tiene una dirección clara. Hay momentos en los que Dios no nos explica el proceso, solo nos pide que caminemos con Él. Hay preguntas legítimas que surgen que dice uno, ay Señor, ¿estás seguro que yo voy a poder aguantar todo esto? ¿Verdad? Y Dios no se ofende por esas preguntas. Lo que Dios espera es que no nos echemos para atrás, que sigamos avanzando, confiando siempre en Él. Vamos a leer Génesis 22, 9 al 14, hermano Roberto, por favor. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero clavado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte Jehová será provisto. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Roberto. Gracias por ayudarme.
Hermanos, es este el punto culminante de la prueba de Abraham. Nuestro pasaje dice, cuando llegaron al lugar que Dios había dicho. Vemos que Abraham no elige un camino más largo, ¿verdad? Ay, bueno, es para allá, pues vamos a rodearle por este lado, pues no, para poder prolongar así la vida de su hijo. Ni va a un punto menos doloroso. Él llega al lugar con una obediencia completa. Y entonces edifica el altar, ordena la leña, prepara todo con calma y reverencia y nos enseña que la obediencia verdadera es consciente, es firme y también es reverente. El texto continúa con una de las escenas más conmovedoras de toda la escritura, Abraham atando a su hijo Isaac y luego lo coloca sobre el altar. No se registran gritos, la Biblia no dice y Isaac estaba grito y forcejeando, ¿no? No se registra tampoco forcejeos ni resistencia. Hermanos, Isaac es joven y con la fuerza suficiente para luchar por su vida, pero se deja atar. Se entrega porque confía plenamente en Dios y en su Padre, lo que muestra una fe silenciosa, una obediencia que no lo entiende todo, pero que se rinde completamente. Cuando Abraham extiende su mano y toma el cuchillo, la prueba alcanza su punto máxima. La palabra extender en el original es salash, está en hebreo, es la palabra 7971 del diccionario Strong, y esta palabra salash hace referencia a una acción decidida, que es inminente. Es como cuando nosotros decimos, y agarró vuelo y ya dice uno, no, pues ya, esto es inminente. Abraham no tenía intenciones de detenerse, no iba a negociar, su intención era llegar hasta el final en el cumplimiento del mandato de Dios. Su obediencia es absoluta, dejando muy, pero muy claro que Abraham ama a Dios por encima de la promesa, por encima del don, incluso por encima de su hijo amado. Su fe ha sido purificada. Isaac ya no es el centro de su corazón, ahora Dios lo es. Entonces, en ese instante exacto, la voz del cielo irrumpe en el silencio y dice, Abraham, Abraham. Dios no llega tarde. Su intervención ocurre cuando la obediencia ya fue completada primero en el corazón. Dios declara entonces, ahora conozco que temes a Dios por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. La palabra temor en el original es yaré, está en hebreo, palabra 3372 del diccionario Strong, y hace referencia a una reverencia profunda, al reconocimiento de la autoridad absoluta de Dios. Hermanos, muchas veces el temor de Dios se manifiesta cuando ya no retenemos nada, cuando no ponemos condiciones, cuando no reservamos lo que más amamos. Después de la prueba, Abraham alza sus ojos y ve a sus espaldas que hay un carnero trabado en un zarzal, preparado exactamente para ese momento. Hermanos, en la vida de este hombre y en la nuestra también, Dios no anda improvisando la provisión. De antemano ya está preparada para ti y te la dará en el momento preciso. Con este sacrificio sustituto, vemos que Dios nunca quiso la muerte de Isaac, sino el corazón completo de Abraham. Abraham entonces toma el carnero y lo ofrece en holocausto en lugar de su hijo, y entonces nombra a aquel lugar Jehová proveerá. Hermanos, Dios no busca quitarnos lo que amamos, sino ocupar el primer lugar en nuestro corazón, y cuando Él es lo primero, el Dios que prueba es también el Dios que provee. Nuestra porción escritural finaliza diciendo, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Este último segmento del relato nos muestra que Dios nunca guarda silencio para siempre frente a una fe que ha sido aprobada. El ángel de Jehová llama a Abraham por segunda vez desde el cielo.
Como vimos la primera vez, detuvo el cuchillo. La segunda viene para afirmar, para confirmar y para bendecirlo. Y es que nuestro amado Dios no solamente nos libra, también nos responde. Desde el inicio de esta historia entendimos que la palabra probó significa someter algo a un tratamiento para revelar su calidad. Esta prueba durísima tenía el propósito de revelar la profundidad de la fe de Abraham y fue hallada genuina, madura y completa. Por eso ahora Dios le habla con tal puntualidad y le dice, por mí mismo he jurado. Dios no jura por nadie más alto que Él porque sabe que no lo hay en lo absoluto. Cuando Dios jura por sí mismo, está declarando que lo que sigue es firme e irrevocable. Nadie se lo va a quitar. Nadie va a borrar esa bendición. Es un decreto eterno y le da los motivos por los cuales se lo otorga, porque le dice, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. Dios reconoce la obediencia completa. La fe fue probada y fue aprobada. Y entonces Dios bendice. No solo le promete una bendición personal, sino multiplicación, victoria y herencia. La descendencia de Abraham sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y tendría además autoridad, pues poseería las puertas de sus enemigos. Esto habla de dominio, de avance, de una fe que no queda encerrada en el altar, sino que se extiende por generaciones. Pero la declaración más profunda viene después. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La obediencia de Abraham no solamente impactó su vida, sino impactó en el plan eterno de Dios para nosotros mismos, para la humanidad. La fe aprobada de un hombre abrió camino para bendición para todos nosotros. Y el texto cierra diciendo que Abraham vuelve con sus siervos, se levantan y se van juntos a Berseba. Y ahí habita Abraham, después del altar, después del cuchillo, después de la prueba, hay continuidad de vida. Abraham no queda quebrado ni detenido. Sigue caminando ahora con una fe confirmada y una promesa sellada por Dios mismo, quien le proveyó de certeza sobre su carácter. Hermanos, Dios siempre responde a la fe que ha pasado por el proceso. La prueba revela la calidad y la obediencia recibe la bendición. Tal vez hoy no entiendes el camino. Tal vez todavía no vemos el carnero ni escuchamos la voz del cielo. Pero si seguimos obedeciendo, si no retenemos nada, si confiamos hasta el final, Dios va a responder. En medio de la prueba, Dios no solo provee salida, provee certeza sobre quién es Él. Y es que a nosotros nos hace falta entender quién es Él. Y en ese proceso va formando en nosotros una fe real, aprobada y madura. Recordemos que la prueba no vino para destruirnos, vino para revelar la fe que Él mismo sembró en nosotros y que además quiere bendecirnos. Te animo a que reflexiones en Salmo 66, 10 al 12, que dice así: Nos pusiste a prueba, oh Dios, nos purificaste como se purifica la plata, nos atrapaste en tu red y pusiste sobre nuestra espalda la carga de la esclavitud. Luego colocaste un líder sobre nosotros. Pasamos por el fuego y por la inundación, pero nos llevaste a un lugar de mucha abundancia. Recordemos el proceso de la prueba. Tengamos certeza sobre el carácter de nuestro Dios y vivamos confiados en quien Él es. Bueno, hermanos, pues muchas gracias. Vamos a dar continuidad ahora con nuestro tiempo de el material del alumno. Vamos a empezar por aquí. Y ya estamos acá. Bien. Vamos a leer la pregunta número 1 que dice: ¿qué nos enseña este pasaje sobre la manera en que Dios prueba la fe de quienes caminan con Él? ¿Quién nos quiere compartir su respuesta? ¿Qué nos enseña este pasaje sobre la manera en que Dios prueba la fe de quienes caminan con Él?
A nadie. Ay, adelante, hermano Roberto. Amén. Bueno, Génesis 22 siempre me enseña algo nuevo. Cuando veo a Abraham subiendo ese monte con Isaac, entiendo que la fe verdadera no se demuestra cuando todo está claro, sino cuando Dios pide algo que no entiendo. Y aún así decido confiar, ¿verdad? Este pasaje me enseña que Dios prueba mi fe, tocando áreas sensibles de mi vida, cosas que amo, cosas que valoro también, cosas que me cuestan soltar. No porque quiera quitármelas, Dios no quiere quitarle nada a uno, sino porque quiere asegurarse de que mi corazón esté completamente rendido a Él. A veces la prueba no es perder algo, sino demostrar que estoy dispuesto a ponerlo en sus manos. Ay, qué bonito. También aprendí que Dios prueba mi fe en silencio, mientras que camino, ¿verdad? Y lo más hermoso es que este pasaje me recuerda que la provisión de Dios siempre espera en el lugar de la obediencia. Abraham no vio el carnero hasta que levantó el cuchillo. Yo tampoco he visto algunas respuestas hasta que di el paso que Dios me pidió. La prueba no termina en sacrificio. Tenemos que entender eso. No termina en sacrificio, termina en provisión. Amén. En bendición. Al final, esta historia me enseña que Dios no prueba mi fe para quebrarme, sino Así para es. fortalecerme, para Así es. mostrarme que Él es fiel, que Él provee y que su propósito es más grande que cualquier cosa que yo pueda entender. Amén, hermanos. Hermano Hermanos. Roberto, qué cosa tan preciosa. Fíjese que verdaderamente yo creo que todos aquí podemos decir cuántas pruebas hemos atravesado, algunas que dice uno, ay, de veras ya ni la veo llegar, pero qué bonito es entender que Dios no nos quiere destruir, al contrario, nos quiere hacer crecer, no quiere que vivamos toda la vida en la incertidumbre de, ay, irá a ser, que podré, que pasaré, que quién sabe qué. Dios quiere que vivamos una vida tranquila, confiada, que nos aboquemos a lo más importante que es amarlo a Él, conocerlo, exaltar su nombre, que podamos estar tranquilos y tener un tiempo devocional largo porque nos sentimos gozosos con Él, no preocupados por los devenires de la vida. Efectivamente, hermano Roberto, muy bonita respuesta, muchas gracias. Vámonos con Vivi, luego mi hermano Marquitos Conde y luego mi hermano Alfonso. Adelante, Vivi. Soy Yaren, ahorita estoy aquí, Ah, muy bien, bienvenida. gracias. Lo que nos enseña Dios es que, pues que a pesar de que estemos en tormenta o en mareo, estemos, o nos haya puesto en una situación porque Él no nos pone en situaciones nada más porque, pues, haz, pues así como que pues ala y se va. No, Él nos pone a pruebas dependiendo de lo que Él quiere fortalecer en nosotros. Por Claro. ejemplo, porque en la Biblia dice que Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Este, no me acuerdo, por ahí. Este, y, y que pues Él nos fortalece en medio de esas pruebas y para que podamos, pues decirlo, llegar a ser más como Cristo. Amén. ¿Te recuerdas tu nombre, corazón? Yaren, Ay, mira, Yaren, tú dijiste ok. algo muy, muy bonito y muy destacable, ¿verdad? Ay, ¿qué dije? Primero, Dios es personal y es intencional, ¿verdad? Porque a lo mejor para Yaren puede ser una prueba muy dura tal cosa y para mí no, ¿verdad? Para mí no, para mí es pues X. Sin embargo, Dios nos conoce y nos va dando la prueba a la medida de lo que nosotros mismos vamos requiriendo en ese crecimiento, en ese caminar con Dios. Entonces sí, efectivamente no la pone así por nomás, sino la pone intencionalmente. Muchas gracias, preciosa. Adelante, mi hermano Marquitos Conde y después mi hermano Alfonso. ¿Sí me escuchan? Sí, fuerte y claro. Muy amable, gracias. Yo quería pues recalcar de que el Señor, como siempre hemos dicho, Él siempre llega justo a tiempo. Justo a tiempo. Y Él a quien ama dice que también lo reprende. Y muchas veces pues nosotros pensamos de que Él nos está reprendiendo, qué sé yo. Pero yo al menos
Yo he tenido mucho trabajo, muchas veces que mi señor, como también uno siempre ha sido rebelde de todo, pues entonces dice, este caballo chúcaro tengo que yo domarlo y porque lo necesito también en tal parte. Entonces, qué es lo que Dios hace? A nosotros Él nos está es purificando. Dice que a nosotros Él nos purifica como al oro, ¿sí? Como al oro. Entonces, el oro purificado pues tiene gran precio. Y Claro. aquí yo lo tomo de esa manera y que cuando Él me está purificando, pues Él porque me va a poner en otro sitio, un sitio superior. Siempre es como cuando nosotros estamos en el colegio, en la universidad, lo que sea, los profesores nos ponen exámenes y los exámenes a veces son duros. Nosotros a veces luchamos fuerte, estudiamos. Yo cuando estaba estudiando, pues yo sé que yo me amanecí estudiando porque necesitaba aprender, necesitaba ganarme el año para poder graduarme de ingeniero. Entonces, así mismo el Señor, Él nos pone las pruebas, o sea, permite que nosotros estemos en las pruebas porque nos quiere poner en otro nivel, ¿sí? Yo me siento agradecido por mi Señor y cada vez que tengo pruebas le digo, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque ha luchado justo conmigo y ha estado al lado mío, pues Él nunca nos pone pruebas que no podemos superar. Él, así como nos pone las pruebas, pues así tenemos la salida. Entonces, esas pruebas son para nosotros poder nosotros seguir adelante con Él, seguir adelante. Y tenemos nosotros que tener cuidado de cuando estamos solamente felices nomás y contentos y no tenemos pruebas. Yo escuchaba a un pastor una vez que decía que el cristiano tiene que tener pruebas constantes, entonces ahí está Dios con nosotros, ahí está Dios, Dios nos está purificando, amén. Hermano Marquitos, me encanta esto que usted dice de la gratitud en la prueba, ¿verdad? Porque imagínate, o sea, hay veces que, Señor, gracias porque estoy en esta cama de hospital. Gracias, Señor, porque quién, o sea, pues es difícil, ¿verdad? Pero Siempre cuando sabemos quién es Él, está cuando ahí, sabemos y lo conocemos, eh, claro. nosotros decimos, Señor, pues aquí estoy, pues Señor, estoy en tus manos. Señor, yo siempre digo, ve, hermanita, siempre le digo, Señor, yo soy tuyo, porque yo no tengo nada que darte, simplemente Claro. lo que tú tienes aquí es lo que yo único que te puedo dar. Eso sí, tómame a mí como cómo se decir también yo? Tómame como una ofrenda viva. Ay, qué bonito. Tómame como una ofrenda viva, porque yo, ¿qué fui antes? ¿Y qué Sí. soy ahora? Si aquí me tienen en esta iglesia, no es cosa grande que digamos que yo anteriormente que yo vivía en casa de cemento, todas esas cosas. Aquí es de caña. Y yo Ujú. tranquilamente me estoy contento aquí porque Él me trajo aquí. Claro. Yo le digo gracias Señor porque tú algo tienes conmigo. Algo tienes conmigo. Y yo estaré aquí hasta que usted me tenga aquí. Hasta y si no me lleva, y si usted me lleva a su presencia, pues gloria a Dios. Mejor aún. Por aún. Mejor aún. Así es, hermanita. Gracias. Muchas gracias, hermano Marquitos. Nuestra hermana Rosalba Escobar dice, es claro que Abraham tenía una relación muy cercana con Dios, de tal manera que su corazón sabía que la promesa de Dios era fiel, porque cuando su hijo le preguntó, ¿dónde está el carnero? Él le respondió, el Señor proveerá. Sabía que lo haría padre de multitudes y si no era con Isaac, sería con alguien más. Bueno, él en la Biblia dice que era con Isaac, o sea, él sabía que era con Isaac, pero estaba seguro de que Dios cumpliría. Y eso se logra, y esto me gusta mucho, teniendo una relación íntima con Dios. Claro, si no lo conocemos pues, como queremos, entonces esa relación íntima solamente pues, se desarrolla a través de la oración,
del estudio de su palabra, de pasar tiempo con el Señor. Así es de que sí, si no le conocemos, pues, ¿cómo podemos tener una relación así, verdad? Muchas gracias, hermanita Rosalba. Adelante, mi hermano Alfonso. Y buenas noches, Buenas noches. Dora. Este, aquí vemos dos facetas de Abraham, Mm, ¿sí? Dos facetas donde nos lo presenta primeramente, como bien dijo usted, en la primera parte es el Abraham incrédulo, ¿no? Donde él va tratando en sus propias fuerzas, tratando de solucionar los problemas y no esperarse a que Dios le conteste. Ajá. Eh, en la segunda parte vemos ya al Abraham lleno de fe. Dios lo moldea, le moldea este carácter, preparándolo precisamente para esta prueba, para este momento en que lleva a Isaac al monte Moria para el holocausto. Vemos todo el proceso desde la salida hasta el monte, ese proceso en silencio, tanto de Jehová como de Abraham. O sea, y llega el momento donde Isaac le dice, ¿no? Y el cordero, y la contestación, ahí dice, Dios se proveerá del cordero, no dice Dios nos proveerá, dice Dios se proveerá. Y cuando el ángel lo detiene, dice Jehová proveerá, que son diferentes, ¿sí? mm. Y es cuando precisamente da la vuelta y ve al carnero ahí atorado, ¿sí? Entonces, eh, frente a la adversidad, Dios no abandona a sus hijos, probando tu fe o nuestra fe y llevándolos a esa madurez espiritual que realmente nos da esa confianza en el Señor. Sería, Dios conoce nuestras áreas de oportunidades y sobre eso va trabajando para fortalecer esas áreas de debilidad, convirtiéndolas en fortaleza. Efectivamente, efectivamente. El Señor quiere que vayamos creciendo. Él no quiere que haya chabelos espirituales, ¿verdad? Un niño que nunca creció. Niño, 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 2000 años en la iglesia, niño, niño, no, no. El Señor quiere que crezcamos, que tengamos una fe robusta, que seamos capaces de dar testimonio de quién es Dios. Por eso la clase se llama así, certeza sobre su carácter, porque Él nos la quiere dar, no que de oídas, como dijo Job, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, porque lo vivió, porque lo pudo experimentar con todos sus sentidos. Así es de que efectivamente el Señor quiere que vayamos creciendo. Muchas gracias, hermano Alfonso. Mi hermana Paulita, y ya pasamos a la pregunta número 2. Adelante, Paulita, por favor. No, quería justamente hablar de todo lo que han hablado ellos de la pregunta 2 y me ¿De la traía pregunta una, 2? ajá, Pues dila, qué bueno. que dice ahí, ¿qué significado tiene el silencio de Dios durante el camino al monte de Moria? Nuria. Ujú. Y, y justamente ahí, meditaba qué hermoso es cuando Dios, el silencio de Dios te hace meditar, te hace meditar, pero meditar en la obediencia, en donde no estás dudando, sino estás obedeciendo y estás recibiendo esa sabiduría que o sea, ese silencio la razón de ese silencio es la obediencia de conocer el amor de Dios sobre nosotros. Eso es lo que digo, wow, Muy bonito. muy, muy, muy hermoso lo que hoy Dios me está hablando. Y sobre Claro. todo cuando por ahí en medio de la incertidumbre empezamos a dudar, o de las pruebas empezamos a dudar. Y hoy Dios nos está diciendo, no, ya no es tiempo de dudar, sino es tiempo de obedecer y crecer. Así es, así es. Amén. Efectivamente, Paulita, a veces pues estamos esperando, ¿verdad? Esperando que algo pase, pero no pasa.
Y Así qué es. bonito es esto que dices de meditar en quién es Dios, ¿no? Lo que sabemos de Él. Y entonces decir, pues Señor, yo en esto voy a ser fiel a ti, voy a obedecer, aunque yo siento que ni yo misma puedo, pero yo voy a obedecer, yo quiero caminar contigo, yo no quiero echarme para atrás. Yo Sí, tiendo mi mano porque sé que tú estás del otro lado tomándola. Y sí. sí, Y en ese momento, esta palabra me trae en el momento que estoy ahora. así. Y de lo que me ha hablado este domingo, Dios, que, que empiece a, que empiece a estar más en su presencia, de buscar más, de guardarme por momentos y por momentos estar ahí. No es fácil, pero ahí vamos. Sí, en el tiempo de la prueba que de veras Es, siente uno que ya el calor está subiendo demasiado, qué bonito es poder descansar en el Señor, ¿no? En su cuidado, sí, en su provisión, en saber que es un tiempo, que es un tiempo y que ese tiempo va a pasar. Y que aunque no pasare, Él es fiel y Él está así es. contigo. Entonces, pues damos pasos de fe, pasos de certeza. Muchas gracias, Paulita. Y vamos con Bueno, nuestra hermana Mayela y después Claudita Torres. Buenas noches, pastora, ¿cómo está? Buenas noches, Mayela, ¿cómo estás? Sí, a mí ese pasaje, digamos, lo impacta a uno mucho del silencio de Dios, ¿verdad? Durante el camino del Monte Moriah, porque es una prueba que nos quedamos asombrados como hijos de Dios, ¿verdad? Es una prueba extrema de fe, digamos, Sí, claro. que está diseñada para nosotros, para no abandonar tan simple, ¿verdad? Nuestra fe, sino fortalecernos y confiar en que verdaderamente estamos confiados en la provisión y en el plan a menudo que el Señor va actuando en nuestra vida y en nuestra familia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la mirada solamente a Él y que estamos confiados, como digamos, que esto nos representa, digamos, el silencio, es una forma de amor que nos permite el crecimiento espiritual y la madurez y lo más importante, la obediencia, incluso ante una incomprensión o un dolor o digamos alguna situación que se nos presente en nuestro diario vivir, ¿verdad? Ese silencio que nos invita realmente a confiar en nuestro Padre Celestial y que verdaderamente nosotros tenemos esa confianza de que Él nos va a guardar, Él es nuestro proveedor y que Él tiene todo bajo control, sea de nosotros y sea de nuestra familia, ¿verdad? De nuestros hijos, de nuestros nietos. Verdaderamente tenemos ese gozo y esa plena confianza de que verdaderamente Él tiene todo bajo control y que a veces hay personas que dicen, pero es que yo siento que hay mucho silencio de parte de Dios, pero no, Él está trabajando. ¿Por qué? Porque esa es la confianza que nosotros tenemos de esa fe que verdaderamente nosotros sabemos que Él va a hacer la obra a su tiempo y que Él nunca llega tarde. Amén. Sí, qué bonito esto que nos dices, ¿no? De que Dios quiere crear en nosotros confianza y fortaleza, no quiere que estemos débiles para siempre, sino que estemos, que no nos falte cosa alguna, que no nos falte, y así lo dice la Escritura, sin que le falte cosa alguna. Efectivamente, ese es el propósito. Y bueno, hay unas pruebas que dice uno, ay, qué cosa. Les voy a contar rápidamente, a mí me tocó una vez, estaba yo en mi consultorio y ya eran mis últimos, era mi último paciente, de hecho, yo ya me iba. Pero llegó una persona que en ese tiempo, pues era bueno, conducía, me traía a mi hija y me la llevaba de casa de mi mamá, que vivía bien lejos, aquí a la casa de ustedes. Entonces fue, recogió a mi hija, la trajo acá y fue para que yo le pagara. Entonces cuando le pagué, yo normalmente no, yo conozco mis pacientes, no recibo gente que no conozco, a menos que sea recomendada de alguien. Entonces llega y le dice un señor, ¿yo qué tengo que ver con el señor? Bueno, llega un señor y le dice al chofer, este, pásese. Y le dice el chofer, no, pase usted. Y lo pasa. Y entonces yo cuando salgo veo a ese señor y pues me quedo, ¿qué ondas, no?
Dije, ¿este señor qué cosa? Y le dije, ¿tiene cita? Y me dice, no, pero es que por favor véame, mire cómo tengo el ojo y sí, traía el ojo bien feo, ¿no? Le digo, no, pero pues no, yo no lo puedo atender porque ya pues no lo puedo atender. No, pues que sí, total que le pago a este señor, saco el otro paciente, paso al señor nuevo que entró y cuando me acerco a revisarle el ojo me saca tremenda pistola y me pone la pistola en la cabeza y me lleva a la parte, el consultorio, pues está la sala de espera y adentro está la área de entrevista y después está la área de exploración. Me lleva para la parte de atrás al área de exploración y con la pistola para acá y la pistola para acá en la cabeza y me llevaba y me traía. Y yo, ay, Señor bendito, ayúdame, ayúdame. Estaba yo solita, ya era noche. Y yo, ay, Padre Santo. Y el hombre, dame todo el dinero, y yo, ya te lo di. Dame el celular, pues ya te lo di. ¿Qué más tienes aquí de valor? Pues no tengo más nada, o sea, ya te di lo que tenía. Pero me andaba para allá y para acá, yo, "Oh, bueno, ¿este hombre qué?" Y en una de esas, este, me dice, ponte ahí de rodillas. Entonces, pues yo me arrodillé. Pero ahí donde me arrodillé, creo que ya se los conté, tenía la foto de mi hija. Pues mi hija tendría como unos 4 o 5 añitos. Entonces me arrodillo y me queda de frente la carita de mi hija. Y entonces yo oré a Dios y le dije, Señor, si es por este medio que yo voy a llegar a tu presencia, me voy tranquila porque sé que tú tienes poder para mantener a mi hija mejor de lo que yo la pude haber mantenido estando aquí. Pero si no es tu intención que yo te vaya a conocer a través de esta forma, líbrame de la mano de este hombre. Y en eso me pega con la pistola en la cabeza. Y yo, ¿qué? Pero le contesté hasta de mala manera porque yo estaba orando. Dije, ¿pero cómo me interrumpe, no? Yo, ¿qué? ¿Sí me oíste lo que te dije? Y yo, no, pues que ya me voy. Y yo, ay, pues sí, pues vete. No, te digo para que no me salgas a perseguir. Y yo, ay, ahora te voy a salir a perseguir, regresa. Pues claro que no, ¿no? Le dije, no, vete tranquilo, yo no voy a hacer nada, yo me voy a quedar aquí y tú tranquilo. Y ya se fue, pero el tiempo en el cual yo oraba al Señor y le decía, ay, Señor, ayúdame, ay, Señor, ayúdame, ay, Señor, ayúdame, y no pasaba nada, mira, se hace así, lento, se hace larguísimo. Pero en todo ese tiempo el Señor me protegió porque este hombre en realidad, bueno, sí se llevó pues, el dinero, ya saben, ¿no? Pero en realidad no me hizo nada, no me hizo nada. Entonces, efectivamente, pues uno aprende que está uno en sus manos, que Él lo cuida y que sea como sea que resulte esa prueba, el Señor tiene poder para que todas las cosas sean para bien. Así es de que, pues yo les quise contar esto porque sí hay unas pruebitas que dicen, ay mamá. Pero bueno, vamos ahí con mi hermano, con mi hermana Claudita, porque primero las damas y después mi hermano Roberto. Adelante, Claudita. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches, Claudita. Bueno, yo lo veo de otra perspectiva también, que cuando el Señor nos pide el Isaac, puede ser que nos está probando cuando nosotros le decimos te amo y nos está probando hasta dónde lo amamos y si le permitimos que saque ese ídolo quizás que hemos puesto antes que a Él en nuestro corazón. Ah, sí, qué bonito. Sí, Que es tremenda prueba, pero es necesaria sí, porque sin darnos cuenta estamos levantando ídolos y lo estamos sacando del primer lugar al Señor. Y en ese silencio nos va enseñando Él. Y no es que está ausente, sino que está obrando. Y nos está sosteniendo en ese dolor porque es un desapego. claro. Sí, es claro esto que dices, Claudita, y efectivamente, ¿no? Es un proceso, ¿verdad? Una prueba es un proceso. Cuando uno somete los metales es para que las impurezas salgan, lo que no es conveniente, lo que le resta valor a ese metal, se quite.
se quite por medio de esa prueba que se les hace, bueno, de ese proceso de purificación que se le va a hacer, es para quitárselo. Y de igual manera el Señor, pues, eso que no nos conviene, ese ídolo que estamos formando en nosotros, también nos lo va a pedir y nos lo va a quitar. Y como dices, duele un montón, ¿verdad? Cuando eso que te fascina y que está tomando el lugar de Dios. Un ídolo es todo aquel que ocupa, a toda aquella cosa, objeto, lo que sea, pensamiento, sentimiento, que está ocupando el lugar que a Dios le pertenece en tu corazón. Entonces, sí, qué importante es esto que nos has dicho. Muchas gracias, Claudita. Adelante, mi hermano Roberto Y Méndez. amén. Sí, no iba a compartir la respuesta que tenía por acá porque ya tocaron algunos puntos, pues hay algunos que tal vez no, entonces pues voy a compartirlo mejor, ¿verdad? Bueno, Abraham caminó 3 días de Beerseba hasta la región de Moriah, sin Así es. escuchar una explicación, ¿verdad? Sin escuchar ninguna, o sea, nada, nada. El silencio de Dios en el camino a Moriah no fue abandono, sino parte de la prueba. Fue parte de la prueba que Dios tenía para él. Dios cayó para que Abraham caminara por fe, que eso es lo principal, lo que Dios quería era eso. También para purificar su corazón y para llevarlo al lugar donde vería su provisión, que es lo que estamos viendo. Eso es algo muy importante. El silencio de Dios no significa que Él no está, significa que está formando algo profundo en nosotros, como dijo la hermana Mayela. Hoy puedo decir que el silencio de Dios me ha enseñado a confiar más, a depender más, a rendirme más, porque aunque Él calle, Él sigue caminando conmigo. Y ese silencio que antes me inquietaba, ahora lo veo como una herramienta que Dios usa para fortalecer mi fe, como dijeron también los hermanos. Amén. Amén, qué bonito, hermano Roberto. Y sí, fíjense que me estaba acordando de ese pasaje de Job que dice, aunque él me matare, en él confiaré. Es contundente. O sea, ese silencio nos llega nos hace pensar muchas cosas, pero este hombre en medio de eso dijo, aunque él me matare, en él confiaré. Entonces, pues sí, es que, pues a veces el Señor guarda silencio, ¿verdad? Como en este caso, guardó silencio todo el camino, pero a la hora que fue importante, cuando ya iba a degollar a su hijo, fue cuando no guardó silencio, ahí fue donde le habló y ya después lo bendijo. Qué bonito, hermano Roberto. Muchas gracias. Y vámonos a la pregunta número 3. Dice, ¿qué aspecto del carácter de Dios fortalece más mi fe en tiempos de prueba? ¿Qué dicen? ¿Qué aspecto de los atributos de Dios? Primero mi hermana Mayela y después mi hermano Alfonso. Buenas. Yo, ese pasaje, digamos que tenemos que estar, pastora, estar más en su presencia constantemente, renovando nuestras fuerzas y Él perfeccionándonos en su poder, digamos, en nuestra debilidad. Digamos, siempre Él tiene un propósito para nosotros, ¿verdad? En su reino o en lo que ella nos quiere utilizar. Entonces, el propósito de Él de nuestro amado Dios, es transformarnos a imagen de nuestro Señor Jesucristo y hacernos más firmes, y Él nunca nos va a abandonar. Y también es cuando estamos exhaustos o estamos en alguna circunstancias, entonces ahí vemos cómo Dios nos va a fortalecer más en la fe en los tiempos de prueba. Mira, este punto que has dicho, Maye, es muy, muy bonito, ¿no? Es una fidelidad que no abandona, que siempre va a estar ahí, que siempre va a estar cercano, que siempre va a estar proveyéndonos de lo que necesitamos. Muchas gracias, Maye. Ahora voy con mi hermano Alfonso, después Claudita y después Pau. Sí, como bien dice la pregunta, ¿qué aspecto del carácter de Dios fortalece más mi fe en tiempos de prueba? Bueno, ahí yo le pondría la compasión y la paciencia, Ay, qué ¿sí? bonito. Porque la compasión, pues así se la tuvo a Abraham, ¿no? Compasión y paciencia, ¿no? Desde que llegan ellos a Egipto y en cada uno de sus trayectos, ¿no? Cuando les dice, pues vas a tener un hijo y pues también así como que, what? Entonces,
ahí entra la compasión y la paciencia que Dios le tuvo a Abraham y nos la tiene a nosotros porque pues estos días hay todavía mucho más tentaciones que en aquellos tiempos, más distracciones. Sí, y hasta más sutiles, ¿verdad? Siquiera ahí, Sí, pues el hombre estaba viendo que no había ni qué comer, ¿no? Pero ahorita pues podemos pasar horas ahí en el celular dándole y no hay tiempo para el devocional, ¿no? Entonces sí, ese sí es aspecto. correcto. Muchas gracias, hermano Alfonso. Adelante, hermana Claudita. Bueno, para mí el carácter de Dios, la fidelidad, La fidelidad. se refiere a fidelidad en todo momento, porque en ningún momento estamos solos, Él está ahí sosteniéndonos, fortaleciéndonos y ayudándonos cuando estamos desmayando, porque Claro, ahí es donde nosotros rendimos nuestro cuerpo, cuando nuestras fuerzas no dan más, cuando ya estamos lo más débiles, ahí es donde Él empieza, nos levanta como águilas, como dice la palabra, claro. cuando nuestro corazón está rendido a sus pies. Pues este aspecto de la fidelidad de Dios, de verdad qué bonito poder descansar en Él, en saber que no falla, en saber que está presente, que es cercano, que es personal, que le importo y que le importo tanto, ¿no? Y que me ama. Entonces sí, este aspecto de la fidelidad de Dios con respecto a su carácter nos llena de fuerza cuando estamos atravesando una dura prueba. Muchas gracias y vamos con mi hermana Paulita, después mi hermano Roberto y terminamos con, ahí dice Samsung SA, con ella vamos a terminar o con él. Bueno, con respecto al carácter, a mí lo que me llama, lo que me trae en sí, la palabra es tener un carácter genuino, pero en ser humilde, porque aquí Dios y sobre todo Abraham nos está demostrando de una manera donde nos está enseñando que debemos desarrollar este carácter en aprender, o sea, en aprender a ser obediente a la palabra de Dios, a obedecer vamos a decir, esta ley o mandamiento o como muchos decimos, los preceptos de Dios. Y este era para mí como desarrollar este carácter en meditar y se fundamenta ahí la palabra que Dios es nuestra roca, que Él es nuestro redentor, que que a través de cada prueba, vamos a crecer en el carácter. Y ahí vemos también que vamos a desarrollar esos frutos a través del Espíritu Santo, de tener, por ejemplo, el gozo en medio de una enfermedad, el gozo en medio de una mala economía y ese carácter de tener esa humildad de demostrar algo diferente donde vamos a ver grandes triunfos de la mano de Dios. Amén. Pues mira, qué bonito esto que nos dices del gozo en medio de la prueba, de qué manera, ¿verdad? Fíjate, cuando uno tiene certeza de quién Dios es, Mm, como que dices, pues ni me voy a apachurrar tanto, ni me voy a dar tanto al agüite, porque definitivamente el Señor quiere lo mejor para mí. Él amén. es piadoso, Él es misericordioso, Él es el que nunca falla, Él es el que todo lo puede. Y lo más bonito, Él está de mi lado. Él no está en mi contra. Gracias por Cristo que me permite estar en una correcta relación con Él. Y entonces, ¿qué puedo esperar? Puedo esperar lo mejor.
¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que descansar en Él Amén. y seguir alabando y dándole gloria a su santo y bendito nombre. Porque cuando esto pase, porque tiene que pasar, cuando esto pase, lo voy a conocer aún más, ¿verdad? Porque voy a saber, voy a haber descubierto nuevas cosas, pero ahora por una experiencia personal. Amén. Muchas gracias, Paulita linda. Y vamos con mi hermano Roberto para, bueno, me faltó un hermanito, pero creo que ya no está. Vamos con mi hermano Roberto para terminar esta clase. Igualmente que los hermanos, bueno, lo que más fortalece mi fe es la fidelidad de Dios, ¿verdad? Amén. Pero ¿qué produce esa fidelidad? Bueno, en mi caso, me da paz. ¿Y por qué? Porque me asegura que Él cumple lo que promete, aunque no vea todavía el cumplimiento, ¿verdad? Mm. También me da paz, ¿por qué? Porque Él sigue conmigo, aunque yo no sienta nada. Me da paz. ¿Por qué? Porque Él provee en el momento exacto, aunque parezca que tarda. A veces sentimos de que no va a llegar aquello. Y también porque Él transforma la prueba en crecimiento, aunque duela a la hora del proceso, ¿verdad? Estamos pasando. Amén. Amén. Y es que sí, hermano Roberto, efectivamente, yo de verdad que pues, ¿cómo quisiera decirles, hermanos? Yo no quisiera decir, híjole, pero de verdad ahorita mi hermano Arturo, mi hermano Samson y después mi hermano Arturo. Yo no quisiera decir, no, hombre, el sufrómetro lo traigo al golpe, ¿no? Así, no, pero me han pasado tantas cosas. Y cuando a mí me hicieron el diagnóstico de insuficiencia renal, dije, ándale, ya la hicimos. Un diagnóstico muy adverso. Cuando le dije a mi esposo que yo tenía insuficiencia renal, él me dijo, me tienes harto, se fue de la casa. Y bueno, pasaron tantas cosas, fue un tiempo que pasaron como tantas cosas, ¿verdad? Pero en ese tiempo, y ahora aún más, ¿verdad? Pero yo no tenía ni miedo de morirme, ni miedo de lo que fuera a pasar. Yo lo único que le dije, Señor, permíteme seguirte sirviendo hasta que tú decidas que ya está ahí. Pero fortaléceme para servirte, para seguir enseñando. Permíteme seguir enseñando hasta el final. Ni siquiera yo hice lo que me dijeron que tenía que hacer, todo lo que médicamente se tenía que hacer, lo hice, pero puntualita, ¿verdad? Pero no era como quiero salvar mi vida. Yo era, pues no, pues Señor, pues tú eres omnipotente. Tú puedes hacer todo. Nada más permíteme seguir sirviéndote porque yo te amo y si yo quiero seguir siendo útil para ti. Si te sirvo en algo, pues yo aquí estoy. Entonces, qué bonito es poder descansar en conocer quién Él es. Todas las cualidades de su carácter, que son tantas, todas sus bondades, que son muchísimas, toda su sabiduría, que es para nosotros impensable. O sea, queremos alcanzar a entender, pero ni podemos, porque Él es mucha cosa, es muy grande. ¿Verdad? Pero qué bonito es descansar en Él y en lo que Él es. Y efectivamente, en su fidelidad que nos da paz. Muchas gracias, hermano Roberto. Y adelante, hermano, que tiene su manita levantada. Dice Samsung. Dios le bendiga, soy nueva en el grupo. Bienvenida, dime tu nombre. Me llamo Jessie de Jovel. Gracias, Jessie. Adelante. Sí, quisiera comentar, ¿verdad? Que lo que tal vez puedo decir que más admiro del Señor es su carácter para formarnos, ¿verdad? Para nuestro propósito. Yo en lo personal he vivido un montón de experiencias con el Señor que en su momento no las entendí, porque como vemos en el estudio, ¿verdad? Hay cosas que no las vamos a entender. Pero ahora que me encuentro en el lugar donde Dios me ha guiado y donde Dios me tiene, ahora entiendo todos esos procesos que yo en su momento no entendí, cómo Dios los ha usado ahora para que yo pueda ser de ayuda y de testimonio para otras personas que pueden estar pasando una situación similar a la que yo pude haber vivido en el pasado, ¿verdad? Y la verdad es que el Señor me ha tenido que forjar porque yo tenía un carácter bien horrible, ¿verdad?
Y cada cosa, cada prueba, sentí que el Señor iba forjando algo en mí. Por ejemplo, yo era bien falta de fe, yo era bien temerosa. El Señor me tuvo que sacar de mi zona de confort para que yo pudiera tener ese carácter que él necesitaba que yo tuviera, ¿verdad? Para que ahora yo pudiera desempeñar mi ministerio, ¿verdad? Gracias a Dios. Y es lo que quería aportar, ¿verdad? No, es un gran aporte, es un gran aporte porque, pues sí, como Dios nos va moldeando, nos va caminando, nos va creciendo y nos va convirtiendo en un instrumento útil en sus manos. Qué bonito. Gracias, Jessy, por esta aportación tan linda. Mi hermano Arturo, y termino con Susi. Ya con ella vamos a terminar porque ya nos estamos pasando. Adelante, mi Bueno, hermano. sí, bueno, yo quería comentar lo de qué enseñanza me deja esta clase. Ah, Wow, muy bien. hemos estado pues en un enriquecimiento en este tiempo en el Señor. Yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de mi familia en Cristo Jesús, sus vivencias, sus aportaciones que han dado hoy. Lo que quisiera comentar también es de que una también de las enseñanzas es que cada que viene una prueba, cada que viene una dificultad, es la forma y la oportunidad que nos da el Señor para conocerle más a Él, Amén. Amén. para acercarnos más a Él, conocerle más a Él, conocer su carácter, conocer su poder, conocer su gloria. Es lo que pues quisiera aportar hoy en esta Muchas bendita noche. gracias, hermano. Y claro, ya de verdad qué bueno que aprovechó para contestar esa pregunta porque esa siempre se nos queda, porque nos dábamos con todas las demás. Pero muchas gracias, gracias, hermano Arturo. Mi hermana Susi, Susi, adelante. Buenas noches, hermanos. Buenas Nomás noches. igual comentar sobre la pregunta número 4 que dice, ¿qué enseñanza me deja esta clase? ¿Verdad? Ya estamos viendo el carácter de Dios y pues Dios es un Dios de propósitos. Y Amén. gracias a Él porque todavía estoy dentro de sus propósitos. Por eso es que hay pruebas, por eso es que hay todo lo que viene a nuestra vida, ¿verdad? Para fortalecernos como todo lo que acaban de comentar los hermanos y para depender totalmente de Él. En cada cosa, como dice su palabra, los que le amamos a Él, todas las cosas nos ayudan a bien, Amén. ¿verdad? Y eso quería comentar. Que Dios les bendiga. Bendiciones, Susi. Y efectivamente, mira, dice Salmos 34:10, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces, pues, aunque estemos en un tiempo que no sabemos ni qué va a pasar, debemos de confiar en esta palabra que el Señor nos da, que los que confiamos en Él, los que le buscamos, no tendremos falta de ningún bien. Pues bueno, vamos a dar por terminada esta clase y yo le voy a pedir a mi hermana Paulita que nos despida con una oración final. Amén. Padre amado Dios que estás en los cielos, santo y bendito es tu nombre. Padre Santo, alabamos tu nombre, Señor, y te damos gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido algo hermoso y maravilloso de tu palabra, Señor. Padre Dios mío, Señor de los cielos, Señor, amamos, Señor, como tú obras sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por tocar nuestros corazones, por transformar nuestras vidas, por enseñarnos a desarrollar carácter, Señor, porque somos fuertes, Señor, en tu nombre, en tu poder, en tu gloria, en tu gracia, en tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor, Señor. Padre Santo, Señor, porque tu amor, Padre Dios mío, nos enseña, Señor, Padre Santo, Señor, a tener una provisión, Señor, profunda, Señor, en ti, Señor, en la fe y en la certeza, Señor, de tu carácter, Señor. Padre Santo, Señor de los cielos, que cada día, Señor, seamos semejante a ti, Señor. Padre Santo, Señor, en obediencia, Señor, en espera, Señor, y en descansar en tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Gracias a los que me ayudaron a leer. Gracias, hermano Roberto. Y pues nos vemos la